Es una alegría saludar a cada uno de ustedes que en estos momentos ve este video, que en estos momentos está presente, con la disposición de saber qué mensaje Dios tiene para él, qué mensaje Dios tiene para ti que me estás viendo, para ti que estás escuchando. Quiero invitarlos a leer el libro de Génesis capítulo 3. Hemos comentado en otras ocasiones que si tienen una Biblia a la mano, me van siguiendo, pues seguramente van a entender más, porque será el Espíritu Santo el que les explique, el que les dé a conocer el mensaje que ha preparado para cada uno. Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, dice de la siguiente manera: Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera vez, hermanos, que aparece la palabra miedo, aparece aquí. Y esto sucede después de la caída, cuando ya hay pecado. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 67. Voy a explicar lo menos que sea posible porque el plan es que la misma Biblia nos dé el mensaje en esta mañana. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. El Señor Dios, a través de Moisés, les está hablando de las maldiciones, de la desobediencia. Y lo que puede pasar si ellos son desobedientes. Y en el versículo 67 aparece por ahí el miedo. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Ahí aparece la palabra miedo, hermanos, como resultado de la desobediencia. Por allá, en mismo Deuteronomio, aparece la palabra miedo. Les digo ahorita el texto en un momento. Capítulo 11, versículo 25. Aquí también encontramos la palabra miedo. Dice Dios así, a través de Moisés: nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre la faz de toda la tierra que odiaréis, como él os ha dicho. El paralelo de este texto se encuentra en Éxodo capítulo 23, versículo 27. Éxodo capítulo 23, versículo 27. Dice de la siguiente manera: y enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Aquí vemos la palabra miedo en estos dos textos como un arma de Dios. Y es una protección al mismo tiempo para el impío. Porque cuando llegaba el pueblo de Israel, Dios ya había llegado, hacía que se pusieran temblorosos, se pusieran con miedo. Y entonces, si esto hacía que reaccionaran solicitando la paz de Israel, pues ya no les pasaba nada. ¿Recuerdan esto? Así es que bueno, así ahí Dios utiliza el miedo como una arma.
Un poco atrás leímos que el miedo también es una consecuencia del pecado, ya que pues lo vemos aparecer después de que Adán y Eva pecan. Y vimos también hace unos momentos que el miedo aparece como una consecuencia de la desobediencia. Y tenemos, hermanos, esta palabra de miedo, esta situación de miedo que creo que todos en alguna ocasión hemos sentido. Creo que en alguna ocasión hemos experimentado un miedo en exceso. Y entonces, bueno, pues conocemos qué se siente cuando hay esta emoción en nuestra mente. Debo de decirles que la palabra miedo proviene del latín metus, que significa temor profundo, pavor o angustia. Esta raíz latina indica una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, actuando como un mecanismo de supervivencia y alerta ante amenazas. Es importante, hermanos, esta emoción. Es importante la palabra miedo. Por allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, leemos lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 20, leemos lo siguiente. Se las voy a leer en esta versión que está un poquito más clara. Estamos leyendo Deuteronomio capítulo 20. Le doy lectura del versículo 1 en adelante. Repito, es una versión un poco sencilla, mucho sencilla para que podamos entender el mensaje. Si al salir ustedes a combatir a sus enemigos, ven que ellos cuentan con caballería y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el de ustedes, no les tengan miedo, pues ustedes cuentan con el Señor su Dios, que los sacó de Egipto. Y cuando llegue la hora de la batalla, el sacerdote se dirigirá al ejército y dirá: escuchen, israelitas, hoy van a luchar contra sus enemigos. No se desanimen ni tengan miedo. No tiemblen ni se asusten, porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Luego hablarán los jefes y dirán: si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la estrene. Y si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea otro el que recoja las uvas. Y si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometida. Después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no sea cobarde, para que no acobarde también a sus compañeros. Son varias las veces, hermanos, donde Moisés está escribiendo ahí: mira, si tú no estás bien aquí, ve a tu casa, vete a tu casa. Hermanos, nadie de ellos se dio por ofendido. Si aquí dijéramos cosas parecidas, pues ahí sí yo creo que la gente se ofende. ¿Cómo es posible que le dices que se vaya a la casa? Bueno, aquí aparece también la palabra miedo, y no una vez, sino varias veces. Aparece la palabra miedo, pero hay una característica especial que aparece ahí del miedo. Y es que dice que el miedo se contagia. ¿Lo vieron ahí? Mira, mejor vete a tu casa, porque si tú vienes con miedo, pues puedes contaminar, puedes contagiar a los demás, y los que ahorita no tienen miedo, pues también van a tener miedo. ¿Sí? Hermanos, esto se hacía ¿en qué momento? Cuando se iba a empezar a tener una guerra. ¿Lo vieron ahí? Cuando vayas a la guerra, mira, puede pasar esto, mira, puede pasar lo otro.
Si te vas a casar, mejor vete a tu casa. Si compraste una viña, vete a tu casa. Y como 2 o 3 veces, y si tienes miedo, vete a tu casa, porque bueno, no vas a funcionar aquí. No vas a funcionar y además vas a contagiar de miedo a los demás. ¿Sí? Aquí aparece, hermanos, la importancia de tener o no tener miedo. ¿Recuerdan ustedes que una de las características o una de las enseñanzas que se le da a Josué al principio de su ministerio, cuál es? Y no tengas miedo. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Sí? No tengas miedo. Hermanos, en toda la Biblia aparecen muchas veces que esto que Dios dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Mira, si tienes miedo tú, te puede pasar esto, te puedo quebrantar inclusive. ¿Se acuerdan de esto que le dijo a Jeremías? Hermanos, ¿algún día tú has tenido miedo? Y hoy en día hay algo que te da miedo a ti. Solamente piensa, no lo contestes. ¿Cuántos problemas puede causar ese miedo? ¿O cuántos problemas te ha causado ese miedo que tú tienes? Hermanos, cualquier miedo que tengas tú, cualquier miedo que tenga yo, en esta mañana, en esta tarde, Dios dice, no tengas miedo. Así es, así es. Así es, hermanos. Entonces, bueno, el asunto del miedo es un asunto serio, hermanos. Es un asunto que debiéramos de pensarlo más. Y de este asunto del miedo hemos predicado aquí por lo menos 2 o 3 veces. Pero yo les aseguro que más de una persona que ha escuchado el mensaje y no tengas miedo, todavía lo tiene. Todavía lo tiene porque no le hemos dado la seriedad a este asunto. El miedo es una respuesta emocional y física ante amenazas que, si es crónica, provoca ansiedad, estrés, parálisis conductual, insomnio y tensión muscular. ¿Quieren escucharlo? El miedo es una respuesta emocional y física ante amenazas que, si es crónica, provoca, número 1, ansiedad. 2, estrés. 3, parálisis conductual. 4, insomnio. Y 5, tensión muscular. Fisiológicamente aumenta el ritmo cardíaco, la sudoración y la liberación de cortisol o adrenalina, mientras que psicológicamente causa preocupación constante, bloqueos mentales y fobias. ¿Cómo vemos esto del miedo, hermanos? Vamos a ver algunas consecuencias del miedo. Consecuencias fisiológicas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Actividad intensa, aumento de frecuencia cardíaca, respiración rápida y sudoración, tensión muscular, dolores físicos y temblores. ¿Hay problemas de salud? Puede ser debilitamiento del sistema inmunológico, problemas digestivos y, con miedo constante, enfermedades cardiovasculares. El miedo también puede ser una respuesta de alerta. Cuando los síntomas son muy parecidos: dilatación de pupilas y mayor estado de vigilancia, consecuencias psicológicas y mentales, como por ejemplo ansiedad y estrés crónico, desarrollo de trastornos de ansiedad, ataques de pánico y estrés postraumático, bloqueo cognitivo, pensamientos distorsionados, dificultad para concentrarse y falta de racionalidad. También hay un impacto emocional, sensación de pérdida de control, inseguridad y malestar, salud mental, riesgo de depresión y deterioro de la autoestima. Las consecuencias conductuales, ¿cuáles son? Parálisis, incapacidad para actuar o tomar decisiones ante situaciones de estrés. Se evita huidas de situaciones, personas o lugares, limitando la vida personal y profesional, aislamiento, deterioro de las relaciones personales y barreras para la empatía. El miedo se origina en la amígdala cerebral, que actúa como sistema de alarma,
al detectar una amenaza, preparando el cuerpo para luchar o huir. ¿Cómo vemos esto, hermano? Ahora, vamos a ser bien específicos y vamos a hablar de un miedo especial. Y a veces no le hemos dado también la seriedad que tiene. Y tal vez ustedes ahorita que digan de qué miedo vamos a hablar, van a decir, no, ese no hace nada. Vamos a hablar, hermanos, de algo que se llama miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Por alguna razón que creemos que tiene que ver con el pecado, por alguna razón sentimos en nosotros una necesidad de ser aceptados. Por algo que tiene que ver, creemos con el pecado, sentimos esa necesidad muy, pero muy, muy dentro de nosotros de ser aceptados. Llegas tú a una iglesia y sin que tú te des cuenta, tú sientes esa necesidad. Llegas a un grupo social, ¿y qué pasa? Sientes esa necesidad de que te acepten. Es más, llegas a un trabajo y sientes esa necesidad de que te acepten. Lo que a veces no sabemos, hermanos, es que si tú padeces este problema de miedo al rechazo, cuando te rechacen o me rechacen, psicológicamente te va a dañar bastante este rechazo. Te va a dañar bastante este miedo que tú tienes y que no te lo has quitado. Nunca le has dicho a Dios, Señor, me da miedo que me rechacen. Me da miedo que no me acepten. Jamás se lo has dicho. Bueno, te va a dañar el día que llegues a sentir ese rechazo. Sigo leyendo. No temas. Es un mandato divino repetido 365 veces en la Biblia. Recordando que Dios está presente para sostenerte y fortalecerte, no para eliminar las dificultades, sino para acompañarte en ellas. ¿Cierto o falso? Hermanos, nunca se nos olvide eso, ¿eh? La fe es la respuesta al miedo. Confiar en Dios, en sus promesas y en su amor incondicional, incluso cuando las circunstancias son adversas. Aquí te presentamos reflexiones cristianas clave sobre el miedo, la fe sobre el miedo. Jesús dijo, no temas, cree solamente. ¿Se acuerdan de esto? Marcos 5:36. Enseñando que la fe es la contraparte necesaria para superar el temor y la incertidumbre. Hay un texto bien bonito que ustedes seguramente lo han visto y les gusta. Isaías 41:10. No temas. Hermanos, al ver Dios cómo daña el miedo en el ser humano, se presenta muchas veces una frase muy parecida. No tengas miedo, no temas. No temas. Dios promete estar contigo, fortalecerte y ayudarte con su diestra de justicia. No estás solo en tus tormentas. Tú debes de saber, hermano, y debes tener una confianza cuando hay un problema, cuando hay una tormenta. Jesús demostró autoridad sobre los temores de los discípulos al calmar la tempestad, recordándonos que podemos descansar en su poder cuando la vida se vuelve incontrolable. Y dice por ahí, aunque tu padre y tu madre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto, hermano? Hay en nosotros, en todos nosotros, un miedo al rechazo. ¿Sí? Unas ganas, un anhelo de ser aceptado. Bien, hermanos, si esto no nos lo quitamos, nos va a dar muchos problemas en el presente y más en el futuro.
Sigo leyendo. La Biblia dice que la paz de Dios guarda los corazones. En lugar de afanarse, la invitación es orar, presentar peticiones a Dios y agradecer. Lo que trae paz, Dios tiene, perdón, lo que trae paz, hay que agradecer siempre a Dios eso. Y nunca olvidemos que Dios tiene el control. Dios sostiene tus tiempos y tu vida, incluso cuando te sientas en el valle de sombra de muerte. ¿Alguien le ha pasado así? Que se siente en el valle de muerte. No, no, nunca. Ay, qué bueno, hermanos. Normalmente las personas que sienten esto son aquellas que padecen de depresión, ¿eh? Se sienten que ya todo está perdido, que no hay nada para ellos ya. Encontramos en la Biblia algunos versículos que nos ayudan bastante. Salmo 56:3 dice el salmista: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Josué 1:9: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Apocalipsis 1:17-18: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que. Hermanos, hay muchos problemas cuando tenemos este problema de miedo al rechazo. ¿En qué se da el miedo al rechazo? Bien sencillito, hermanos, bien sencillito. Resulta que el día de mañana te pones a dar libros. Y por alguna razón llevas 10, 15, 20 libros. Pero resulta que el primer libro que das, te lo rechazan. El segundo también. Y todos te lo rechazan. No tienes idea, hermano, ni tengo idea cuánto daña esto psicológicamente. Metes una solicitud de trabajo para trabajar, es rechazada. Mañana también y pasado mañana. Entonces, estas situaciones, hermanos, hace que tú te mentalices. ¿Te mentalizas de una forma positiva o negativa? Negativa. Y ahora cuando vas a dar un libro, tú ya te mentalizaste que no te lo van a recibir. Y más de una vez te llevas una sorpresa. Hermanos, tenemos esto en nosotros, que más de una vez tenemos que decirle a Dios: Señor, tengo miedo a que me rechacen, ayúdame. Vuelvo a decir, ¿en qué lugares se da esto, hermanos? Esto se da cuando tú vas a un trabajo. Tú quieres ser parte de ese grupo que hay ahí. Tú ves que todos están conviviendo, platicando, y a ti te hacen a un lado. Eso es algo que psicológicamente te está dañando mucho. Ahora, ¿crees tú que esto el diablo no lo sabe? ¿Y qué cuando el esposo rechaza a la esposa? O al revés. Esto, hermanos, daña bastante daña. Y no tenemos una idea cuánto nos daña psicológicamente. Ahora, esto Dios lo sabe. Por eso Dios más de una vez te dice: no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo al rechazo. Esto también lo sabe el diablo, hermanos, y está trabajando. Así como Dios utilizó el miedo para cuando iba a conquistar naciones con el pueblo de Israel, también Satanás utilizó el miedo cuando los reyes de Persia, ¿se acuerdan que llegan aquellos? ¿Se acuerdan esto, hermano? ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí está la situación del miedo, hermanos. Hay algo que nosotros tenemos dentro, muy dentro, después del pecado, creemos que se da, que es el miedo al rechazo, el miedo a que te rechacen. Esa es una de las razones por las que muchos de nuestros hermanos nunca llevan un folleto, nunca llevan un libro, porque tienen miedo al rechazo. Y tienen miedo. ¿Mande? Así es. De hecho, hermanos, el miedo paraliza, lo acabamos de leer. El miedo paraliza. Hace que no avances, hace que no te arriesgues, hace que no le obedezcas lo que tienes que hacer. Hace que no obedezcas inclusive a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18.
Estamos hablando, hermanos, del miedo. ¿Cómo dice por ahí? Gracias. Gracias, hermano. Allí encontramos de una manera clara el asunto de el amor y el temor. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De amor? Qué bueno. Pero si no está lleno de amor, ¿de qué está lleno? De miedo. Pero gracias a Dios que dice ahí, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Hermanos, más de una vez Dios ha dicho en la historia a sus hijos, no tengas miedo, quítate ese miedo, pídeme a mí que te quite ese miedo. Y cuando tú vas, por ejemplo, a leer la Biblia y tu fe va aumentando, tu confianza va aumentando, bueno, hermano, aquel miedo, aquellos miedos tú debes de dejar. Psicológicamente, corporalmente, hermanos, el miedo es un enemigo que tú puedes tener dentro de tu cuerpo. Yo puedo tener dentro de cuerpo y ese enemigo nos va a acabar, hermanos, directa o indirectamente. Tiene que ver con problemas físicos, tiene que ver con problemas mentales, ¿sí? Es más, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la amargura, ¿sí? Hermanos, ¿cómo es que una persona con miedo puede ser feliz? Por eso más de una vez Dios dice a sus hijos, no tengas miedo. ¿Cómo se da esto en el Nuevo Testamento? Resulta que un día van los discípulos en una barca y resulta que Cristo se les aparece y lo van viendo cómo va caminando en el mar. ¿Y qué dice de los discípulos? ¿Se acuerdan qué les pasó a los discípulos? Se llenaron de miedo porque pensaban que era un fantasma, ¿sí? También tuvieron miedo. ¿Y qué dice Cristo? A ver, espérense, no tengan miedo, soy yo. Hermanos, por eso la importancia del miedo, por eso aparece tanto en la Biblia aparece como Dios le dice a sus hijos, quítate ese miedo, mira, yo te ayudo, quítate ese miedo. Una característica de los impíos, hermanos, dice que escuchan que se mueve un árbol atrás y ya tienen miedo. ¿Lo han visto en Proverbios? Ahí está en Proverbios, hermano. Dice ahí el sonido de una hoja les produce miedo. Sí, allí dice. Entonces, bueno, una característica de los impíos, una característica de los desobedientes, bueno, pues es el miedo. Y eso es bíblico, eso ahí está. Te daña bastante, me daña bastante el miedo, hermano. Sí. Así dice. Así es, así es. Sí. Hermanos, que en esta mañana Dios te dice así, no tengas miedo. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, dice ahí que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Sí. ¿Lo han visto? Ahí está, hermanos, para que ustedes, no se los leo, porque bueno, para avanzar en cuestión del tema. Pero pues, sí vamos a ver Juan 14, versículo 27, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una manera muy específica del miedo al rechazo, de aquel anhelo que tenemos de ser aceptados, de aquel anhelo que tenemos que formar parte de la gente, formar parte de los grupos, formar parte de los demás, ¿sí? Hermanos, y de esto el diablo toma ventajas. Uno tomará ventajas. Imagínense, voy a un trabajo con puros mundanos y yo tengo la necesidad, tengo el miedo del rechazo y tengo el anhelo de ser aceptado.
hermanos, ¿va a ser para nuestro bien? ¿Va a ser para mi bien? Pues no. El diablo puede tomar ventaja de ahí. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dice el texto? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Más de una vez le tenemos miedo al futuro, ¿o no? Más de una vez le tenemos miedo a cuando llega la ley dominical, ¿o no? Y a veces inconscientemente, hermanos, alimentamos el miedo. El alimento, perdón, el alimento para el miedo son las noticias que estamos viendo de lo que está pasando aquí, allá, y cómo están matando cristianos. Hermanos, ¿eso hace que el miedo se nos quite? No, esto hace que el miedo crezca. ¿Sí? Tienes dos opciones, hermano, mira. Cada mañana alimentas tu fe o alimentas tu miedo. ¿Cómo se alimenta la fe? Lee la palabra de Dios. ¿Cómo se alimenta la fe? Ve las promesas de Dios. Ahora, ¿cómo se alimenta el miedo? Ya dije, viendo las noticias una y otra y muchas veces. Y a veces las noticias que te pasan a las 7 de la mañana son las mismas que te pasan a las 8 de la mañana y a las 9 y tú las ves todas. Hermanos, eso hace que el miedo vaya creciendo. Es importante que tú veas las profecías que vienen, pero si solamente ves las profecías y no ves las promesas de Dios, pues también eso va a ayudar para que tu miedo crezca. En el libro de Apocalipsis capítulo 10, que ya leí, lo leo otra vez. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. ¿Quién dijo esto? Cristo Jesús. ¿Sí? Y te lo dice ahorita y me lo dice ahorita. Mira, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, palabras de Cristo, no tengas ningún tipo de miedo. No alimentes el miedo con noticias, hermano, mejor alimenta tu fe con la Biblia, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. ¿Sí? Y entonces, hermanos, hablemos un poquito del tiempo. Tú y yo, como seres humanos, por alguna razón, tenemos el anhelo de ser aceptados y nos duele. Cuando llegamos a un trabajo, llegamos a la escuela, llegamos a una colonia nueva, nos duele que todos aquellos están platicando y a nosotros nos hacen a un lado. Hermanos, eso es miedo al rechazo. No debiera de dañarnos porque a veces esto es por misericordia de Dios. ¿Sí me hago entender? Es para bien de nosotros, hermanos, el que nos hagan a un lado. Dios quiere protegernos de esas influencias corruptoras del mundo, pero nosotros lo tomamos a mal por ese sentir que hay en nosotros, por ese miedo al rechazo. Y ahora, hermanos, hablemos un poquito del tiempo. Viene algo que se llama el nuevo orden mundial, que ya está llegando. ¿Qué va a suceder cuando tú seas rechazado, cuando yo sea rechazado? ¿Qué va a suceder si cuando llegue ese momento tú no te has quitado ese miedo? Yo no me he quitado ese miedo al rechazo. ¿Qué va a suceder? Te adelanto qué va a suceder. El día que el nuevo orden mundial te incluya en sus actividades, en lugar de que tú veas el peligro, te vas a sentir feliz. ¿Me hago entender hasta dónde puede llegar esto? ¿Por qué te vas a sentir feliz? No, mamá. ¿Por qué te vas a sentir feliz? Porque te están aceptando como de su grupo, hermanos.
Esto es un peligro, pero grande como no tenemos una idea. Aquellos que tenemos el anhelo de que siempre nos acepten en el grupo, de ser parte de un grupo, ser parte de una institución, de una iglesia grandotota. ¿Sí? Aquellos que nos sentimos mal cuando estamos en una iglesia chiquita porque siempre queremos estar en una iglesia grandota, porque queremos ser parte de. Hermanos, cuando llegue el momento de que el nuevo orden mundial nos llame a sus filas, algunos se van a sentir felices de ser aceptados y entonces no van a ver el peligro. Ahora, cuando la gran mayoría esté proclamando que el verdadero día de reposo es el domingo, tus familiares en primer lugar que hasta ahorita no han caído en las cosas de Dios, hermanos, no creen que se van a sentir tristes, se van a sentir felices porque ellos están siendo tomados en cuenta. Como seres humanos, hermanos, de una forma real, si nadie nos toma en cuenta, hermanos, pero nos toma en cuenta Dios, debiéramos de ser felices. Sin tener que pensar, ay, me hicieron menos, ay, que no me quieren, ay, que... No, hermanos, no pensemos en eso. Esto es algo pareciera normal porque después del pecado parece que esto se ha dado. Sentimos miedo al rechazo, sentimos necesidad de que nos tomen en cuenta donde vamos. Es más, sentimos la necesidad de que platiquen con nosotros. Hermanos, ¿pero por qué? Hermanos, esto es un peligro de los últimos días. Tan grave como los otros peligros que tú has visto que vienen. Solamente que de este peligro a veces no se habla. Es más, a veces ni siquiera se tiene conocimiento de su existencia. Pero esto es un peligro, hermanos, porque eso está no fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Es más, se ha dicho que esto es correcto, de que la gente te tome en cuenta, de que te agarren en el círculo de borrachos. No lo digo con menosprecio, hermano, lo digo con un título. Pero si a ti te toman en cuenta personas malvivientes, a veces te sientes bien cuando sabes que eso te va a hacer mal. O cuando pensarías que eso te va a hacer mal. Imagínate, llegas a una colonia donde hay una banda por aquí, una banda por allá, y hay puras bandas. Pero a ti nadie te habla. ¿Tienes el miedo al rechazo? ¿Te va a hacer sentir bien eso? No, hermanos, tenemos que sentar los pies sobre la tierra y ver el tiempo que estamos viviendo. Un peligro como peligro de los últimos días que amenaza, hermano. Es esto que pareciera ser sin importancia. Eso que tienes tú, eso que tengo yo, el miedo al rechazo. Toda la Biblia, hermano, toda la Biblia Dios tiene que decirle más de una vez a la gente, no tengas miedo, quítate ese miedo, te puede hacer mal, te puede hacer que pierdas la vida eterna. Y antes de eso, bueno, pues te va a dar enfermedades físicas, te va a dar enfermedades mentales. ¿Saben ustedes que el miedo es causante de los delirios? ¿Saben ustedes que el miedo te hace ver cosas que no existen? ¿Sí? A veces esa sensación que te hace sentir mal es imaginaria porque no existe. Pues la acabamos de leer, ¿se acuerdan? Hermano, ¿cómo andas tú en este asunto? ¿Cómo andamos en este asunto? Hermanos, si tú te das cuenta que tenemos problema aquí, bueno, es el momento de decirle a Dios, Señor, yo no quiero sentir este miedo. Yo no quiero sentir este miedo. Dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio que cuando iban a entrar a la guerra, se debería de analizar si alguien tenía miedo. Si alguien tenía miedo, hermano, no era apto para la guerra. Y nosotros como iglesia, hermanos, hemos tenido un conflicto no reciente. Hace años que hemos entrado a ese conflicto. ¿Es un conflicto pequeño? Es el gran conflicto, hermanos. Es el gran conflicto. Así es que bueno sería que hoy, tal vez, no tarde, pero sí ya estamos retrasados, nos demos cuenta. Tú padeces de miedos, tienes miedos. A lo mejor ya hasta te has acarreado muchos problemas psicológicos relacionados con el miedo cuando Dios te dice, no tengas miedo. ¿Por qué será que Dios dice, no temas? ¿Por qué será que Dios dice así?
Y número 2, dice, yo estoy aquí. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que... Y entonces, ¿por qué sin miedo, hermanos? Si solamente creyéramos, hermanos, aquella frase que dice Cristo, yo estoy contigo. Solamente creyéramos eso, ¿cuál sería el miedo, hermanos? Si creyéramos aquello que dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solamente creyéramos, ¿cuál miedo, hermanos? Hermanos, el miedo es algo que lo ha utilizado Dios cuando va a conquistar su pueblo, ciudades. Pero el miedo también es algo que Satanás lo ha utilizado y le está utilizando. ¿Cuánto diera Satanás porque estuviéramos llenos de miedo todos? ¿Cuánto hubiera dado Satanás porque los reformadores hubieran estado llenos de miedo? ¿Qué hubieran hecho? Los personajes grandes que hay en la Biblia, si hubieran tenido miedo, hermanos, ¿qué hubieran hecho? ¿Hubieran cumplido con lo que Dios les ordenó? Hermanos, no vemos a un Daniel con miedo. No vemos a un Pablo con miedo. Y Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sí o no lo dice? Bien, hermanos, libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y ojalá, hermanos, si se te olvida todo, en esta mañana, llévate esa frase que Dios te dice, Dios me dice, no tengas miedo. Y si ya es necesario, platica con Dios y dile, mira, es que tú me dices que no tenga miedo, Señor, pues ayúdame. Voy a leer desde antes, hermana. Voy a leer desde el 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por el lugar porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar del cual el varón de Dios le había dicho y amonestado y se guardó de allí no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú has hablado en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a tomarlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. ¿Con quién se enojaron, hermano? Con el profeta. Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Con quién está enojada la gente? Con el profeta. Versículo 15. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cercada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, y él le dijo que, ¿qué era lo único que tenía que hacer aquel siervo? No tener miedo, hermanos, era lo único que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Qué haremos? No tengas miedo. Así es que una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando tengas un problema, hermano, grande o grandotote, ¿qué tienes que hacer? No tengas miedo, hermano. No tengamos miedo, por favor. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo.
Después les dijo Eliseo, este no es el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando los vio el rey de Israel, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces él les preparó una gran comida y cuando hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron cuadrillas de Siria a la tierra de Israel. ¿Cómo hace las cosas Dios, hermano? ¿Bien o mal? En gran manera, bueno. Así es que en esta mañana, hermano, Dios te recuerda lo que ya has escuchado tal vez muchas veces, lo que has leído. No tengas miedo. Tengas miedo, por favor. No tengas miedo. Porque si tú tienes miedo, bueno, pues te van a venir muchos problemas. Y si tú tienes miedo, analiza, hermano, porque no vaya siendo que sea por ahí una desobediencia que tienes con Dios. Bueno, pues es resultado de eso. Si ese fuera el caso, pedir perdón a Dios, pedir ayuda para corregir nuestros errores. ¿Alguien quiere agregar algo más? Es importante, hermanos, que nos llevemos esta tarde este mensaje de Dios. No tengas miedo. Cristo viene pronto. El nuevo orden mundial te quiere atrapar, quiere que tú te sientas feliz siendo parte del nuevo orden mundial, hermanos, pero esto no viene de Dios. Viene el ecumenismo, igualmente, quiere hacerte feliz siendo parte del ecumenismo, hermanos, pero esto no viene de parte de Dios. Y ojalá que cuando venga el Señor Jesucristo, que creemos muy pronto, estemos preparados y todos vayamos con Él. ¿No les gustaría, hermanos, ir a ese mundo feliz que Dios nos ofrece? Y ahora sí, por una eternidad, jamás tendremos ningún tipo de miedo, por una eternidad jamás ninguna enfermedad, ningún dolor, porque Dios es fiel y Dios es el que lo prometió. Que nos bendiga a todos.